No se oye. Me vais a permitir que haga tiempo de descuento, ¿no? Como no he intervenido más que 2 frases, repito, doy la bienvenida al conjunto de los asistentes, a la sede de la Fundación Caja Navarra y hoy también sede de la Cátedra de Inteligencia Emocional que, como sabéis, hemos suscrito en colaboración con la UNED. Por eso quiero dar las gracias a la UNED, tanto a la UNED Central, que tuvimos la oportunidad de estar con Ricardo Mayral y que nos causó una buenísima impresión, así como Teresa Imizcoz, Juan Carlos Pérez, que han colaborado con nosotros y está siendo muy cómodo trabajar con ellos y quiero poner en valor su actitud y su aptitud en sus 2 dimensiones. Gracias también a todos los asistentes. Creo que vuestra presencia es proporcional a vuestra inteligencia, ¿de acuerdo? O sea, venir a ver a José Antonio es una muestra de inteligencia. ¿Por qué? Porque hace sol, hay terrazas, pero nunca tendréis una segunda oportunidad de la charla que de hoy, porque si da otra, será otra. Pero la de hoy es la de hoy y es irrepetible. La cátedra responde por qué hemos hecho esto, ¿no? Muchas veces preguntan por qué Fundación Caja Navarra hace una cátedra en colaboración con la UNED. Pues siguiendo un poco nuestro plan estratégico. Nuestro plan estratégico dice que atendamos a los nuevos retos sociales, que generemos alianzas y esa generación de alianzas la hacemos con instituciones que son relevantes. En este caso, coincidentes. ¿En qué? En que la UNED es una gran institución educativa, tanto en su aspecto docente como en su aspecto de investigación. Y por eso coincide con nuestro plan estratégico en el cual queremos generar conocimiento. Y esta generación de conocimiento se hace en el plano de la investigación, en el plano de la formación y también en el plano de la divulgación. Nosotros queremos que la inteligencia emocional sea conocida, sea divulgada, porque nos hace mucha falta. Tenemos un sobredimensionamiento de lo cognitivo y una infraponderación de lo afectivo. Hay mucho analfabetismo emocional que tenemos que superar porque las decisiones las tomamos con las emociones y las justificamos con las razones. Y entre otras cosas porque los seres humanos somos seres emocionales con capacidad de razonar. Dicho esto, y viendo la importancia que tiene, entendemos que esta inteligencia emocional va a suponer esta cátedra, va a suponer todas las actividades que vamos a hacer, va a ir en beneficio del bienestar de las personas y también va a tener un componente de prevención, sobre todo para aspectos de salud mental, incorporando recursos que nos permitan vivir mejor con lo mismo. Y esto es uno de los aspectos que queremos resaltar. Un placer contar con José Antonio. He tenido la suerte de conocerlo 2 veces y me siento muy orgulloso de haberlo escuchado y de ser un adicto a sus libros. Me crea dependencia y tolerancia si alguno de los libros no los leo. Hecha esta broma, no voy a narrar su biografía, porque entonces no le dejamos tiempo ni a Juan Carlos ni a él. Y aquí hemos venido a oírles a ellos, sobre todo a oír a José Antonio, que nos va a aportar muchas cosas. Pero sí me vais a permitir comentar algunas cuestiones muy breves, tanto porque creo que son relevantes como porque creo que son curiosas. Me entero de que José Antonio termina el bachillerato y lo que le gusta es el baile, que se iba a hacer bailarín. Pero luego ya me doy cuenta que es que no había escuela de arte dramático y entonces se va a la filosofía por 2 razones. Una por la genética, porque su abuelo era filósofo, y otra por la epigenética, en el sentido de que al no hacer esto, pues activó otros genes que le llevaron a la filosofía porque había una de las asignaturas era de historia del arte. Eso me pareció muy curioso. Y luego ya lo que me llevó a profundizar más, porque me creó más sensibilidad, es cuando José Antonio dice que bailar, ver a un bailarín o una bailarina, es algo que demuestra inteligencia, que es la capacidad de transformar el esfuerzo en gracia. Claro, vemos a un bailarín con tiritas, con agujetas, sudando por los 4 costados, haciendo un esfuerzo ingente. Y luego lo vemos bailando, grácil,
se mueve como si no tuviera cuerpo. Eso es la transformación, también el estudio. El estudio es costoso, pero los productos del estudio, los frutos del estudio son dulces, a pesar de que algún estudio pueda ser amargo. Para mí no, ¿eh? Creo que el estudio, si se hace y enfoca bien, es agradable. Otra cosa curiosa es que también cultiva flores y hortalizas, creo, ¿no? Y cosa pues, que me parece muy bien, luego le preguntaré a ver si yo me dedico a empezar en ese campo, que creo que es muy relajante. Que también es doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia y que tiene 2 premios, tiene muchos, pero 2 creo que son importantes, como son el Premio Nacional de Ensayo por el elogio y refutación del ingenio y, por otra parte, el otro premio muy importante, el Premio Anagrama. Me parece también fundamental decir que su historia en la filosofía empieza con Husserl, estudiando un poquito la fenomenología y luego ya pasa a Piaget, a Vygotsky y termina con Luria, entre otros, luego seguirá. Y que me ha gustado también porque, claro, al final Luria es el que habla de los lóbulos frontales por primera vez, ¿no? Es el neurólogo discípulo de Vygotsky y esto nos permite también pues, que luego tenga, digamos, documentación y aporte neurológico para hacer su teoría de la inteligencia ejecutiva. Bien, voy acabando porque, evidentemente, hay un imperativo cronológico que lo tengo que asumir con mucho disgusto, pero con disciplina espartana. Y digo, la labor investigadora de José Antonio me parece variada, amplia y profunda, sobre todo temas de la inteligencia, creatividad artística, educación, tecnología, economía, poder y ahora la historia. Me dicen, estoy leyendo tu último libro, voy por la página 35, me dicen que ahora hablas además de esa relación entre la historia y la psicología. La historia como banco de pruebas, ¿no?, de la humanidad y la psicología, pues el estudio de la conducta humana y cómo se interaccionan entre las dos, y eso me parece muy importante. Me ha gustado una idea que he leído, y esta no me voy a resistir a contarla, que es la idea sobre el aprendizaje, la teoría general del aprendizaje. Y lo digo porque esto también nos hace muy buena falta a todas las entidades, empresas, organizaciones y fundaciones, en nuestro caso, que es que nosotros no estamos en la sociedad del conocimiento, sino que estamos en la sociedad del aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que si una entidad, una institución, lleva un ritmo de desarrollo menor que el que lleva la sociedad, ¿sabes lo que le pasa? Que se extingue. Si lleva el mismo, sigue sobreviviendo, pero no destaca. Y si es capaz de adelantarse, de innovar, entonces está en el buen camino para seguir progresando y para ser una institución de excelencia, que es lo que queremos ser en Fundación Caja Navarra. También me ha gustado 2 cosas, y ya acabo de verdad, que es hablar de la magia, entender como que el aprendizaje es magia, capacidad de hacer lo que parece imposible. El aprendizaje hace cosas que parecían imposibles y que se conviertan en posibles, y además es como jugar al póker. Nos da naipes, nos da cartas, y como decía, unos dicen que es Shakespeare, otros Schopenhauer, no lo sé, el destino reparte las cartas, pero nosotros jugamos la partida, y la educación y la epigenética es capaz de que juguemos una buena partida, aunque las cartas no sean de entrada especialmente favorables. Como sabemos, José Antonio nos va a hablar del talento, nos va a hablar también de la inteligencia en acción y nos va a hablar del mapa de la inteligencia emocional. ¿Y qué es eso del mapa de la inteligencia emocional? Nos va a resultar muy interesante porque vamos a tener un guía privilegiado que nos va a llevar por la hoja de ruta hacia lo que es la esencia de la inteligencia emocional. Y concluyo de verdad diciendo que José Antonio, no digo concluyo, termino, finalizo, solo he dicho 2, Iba a decir la tercera, que es un truco retórico que utilizo habitualmente, pero hoy, en aras a la generosidad de ver tanta gente y con tantas ganas de escuchar a José Antonio, resisto a esa tentación. Y digo que José Antonio, para mí, es una persona faro, porque nos orienta, nos alumbra y nos ilumina. Muchísimas gracias y doy paso a Juan Carlos. Bien, buenas tardes. Procuraré también ser breve.
Buenas tardes, Arrassaldeón. Buenas tardes, autoridades políticas también presentes, institucionales. Señor presidente de la Fundación, señora directora de la UNED Pamplona, profesor José Antonio Marina. Buenas tardes a todas las personas además presentes aquí, físicamente y cercanas, pero también a las personas que están conectadas en línea, que sabemos que son muchas, varios cientos de personas que han sido atraídas claramente por este ponente célebre que tenemos hoy con nosotros. Quería, en primer lugar, expresar mi agradecimiento al profesor, al doctor José Antonio Marina, pues, por aceptar esta invitación y, desde luego, apoyar con ello pues, el ambicioso, ilusionante proyecto que tenemos en esta cátedra, de la que tengo el lujo de ser director científico. Gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros, darnos este marco, además, desde la filosofía y una filosofía, añadiría, además, creo que no solo analítica y sintética, sino aguda y afilada, que eso me hace a mí especialmente disfrutar sus análisis. Diría que en una de sus brillantes obras, que la tengo por aquí, El laberinto sentimental, disfruté en su momento especialmente el inicio, porque comienza usando una cita de Virginia Woolf, que dice así: a la gente le gusta sentir, sea lo que sea. Aunque más tarde aclara que no basta solo, ¿no?, con sentir. Esta referencia pues, a una escritora, además, a mí me trae a colación pues, al ámbito de la literatura y me recuerda que tenemos constancia de que la primera vez que se habla de inteligencia emocional parece que fue en 1953, cuando el dios del jazz, Charlie Parker, publicó su álbum The Quintet. Pues ese mismo año la filóloga Dorothy Van Ghent publicó un texto analizando la novela inglesa y allí ella acusó por primera vez a dos personas de ser emocionalmente inteligentes, que eran a Jane Austen y a Henry James, precisamente por la maestría que tenían en el manejo de las relaciones sentimentales de los personajes. Así que me parece que no es casual esto de que al final haya un nexo de conexión entre la inteligencia emocional y el mundo de la literatura y de los ensayos a través de los cuales se ha venido analizando el mundo complicado, el laberinto complejo de los afectos, antes de que la psicología tratara de entrar en ello. Me encantaría añadir muchos comentarios más sobre su obra, especialmente creo que es, sin menospreciar el resto de obra, que viene del mismo genio creativo, pero a mí especialmente, quizás por el sesgo del campo en el que trabajo, me parece que es brillante el trabajo del laberinto sentimental. Creo que además el segundo libro, la segunda pieza que le acompañó a ese concierto que forman estas dos piezas, que es el Diccionario de los Sentimientos, creo que fue una obra magna y tanto como en su momento fue el aparecer el Diccionario de María Moliner. De verdad, sí lo siento y tampoco me doy a halagos gratuitos. Y añadiría un par de cosas más sobre esta circunstancia tan lujosa para todos de tener hoy a José Antonio Marina, para que ustedes vean que en la UNED y en el consorcio de la cátedra que tenemos somos modernos. Les voy a decir lo que me ha dicho ChatGPT que podría añadir esta tarde. Le he preguntado a ChatGPT con qué grandes filósofos de la historia podríamos comparar a José Antonio Marina y me ha dicho que la obra de José Antonio Marina se puede comparar con la de Platón por su enfoque en la educación y la búsqueda de la verdad. No usen el GPT, ¿eh? También se asemeja a la de Immanuel Kant por su interés en la ética y la moral. Al igual que Aristóteles, Marina se preocupa por la naturaleza humana y el bienestar de la sociedad. Su pensamiento innovador y multidisciplinario lo emparenta con la obra de Michel Foucault. Y finalmente su estilo claro y accesible recuerda a los escritos de Voltaire enfocado en la divulgación del conocimiento. Por mi parte, a mí me gustaría... Y a Lola Flores no me ha sacado... No ha llegado. A mí me gustaría añadir que desde el punto de vista del análisis crítico y pausado, ¿no?, diría, de los afectos que ha hecho el doctor Marina en sus textos, no solo en los explícitamente dedicados a las emociones, sino también en otros, creo que también es importante ver que hay una conexión con otros grandes filósofos un poco de nuestro contexto, como en su momento fue Vives, como fue Sartre, que también en algún momento cita, como ha sido Zubiri, y eso enlaza pues con una referencia que, aunque no explícita al término inteligencia emocional, sí que habla de inteligencia afectiva en sus textos, y dice algo así como: no podemos prescindir de nuestros sentimientos porque forman la textura de nuestro ser, pero aspiramos a vivir por encima de nuestros sentimientos, y ahí es donde entramos en inteligencia emocional. Bueno, pues con este ánimo, con el de intentar ayudar a que todos
disfrutemos de los sentimientos, pero también lo hagamos con inteligencia. En la Cátedra de Inteligencia Emocional tenemos una serie de actividades y planes que hemos organizado en 4 años, o sea que esto es una apuesta importante de la Fundación Caja Navarra y de la UNED Pamplona por hacer un esfuerzo importante para compartir, divulgar, hacer también investigación, pero sobre todo ayudar a extender el conocimiento científico a la ciudadanía. Tenemos ciclos de conferencias para que ustedes se familiaricen con ellos si les interesa, aparte de esta inicial y magnífica con el doctor Marina, pues vamos a tener, tenemos ya un ciclo funcionando de conferencias sobre cuidar la salud mental en la infancia y la adolescencia. Próximamente tendremos otro sobre el bullying, la prevención y actuación ante el acoso y el ciberacoso. Vamos a tener 2 cursos de verano, previsiblemente en septiembre, uno en el curso en el centro penitenciario y otro en el centro asociado sobre programas claves y pautas para mejorar la propia inteligencia emocional. Y por no revisar todo el programa, ustedes lo pueden consultar en la web de UNED Pamplona. Sí que quiero subrayar que los más inminentes son cursos como Analiza tu propia inteligencia emocional. Otro que ya ha empezado justo esta tarde también trata sobre analizar y comprender las propias creencias que tenemos acerca de nuestra vida afectiva y cómo eso puede afectar a la regulación emocional. Vamos a tener otro curso sobre educación emocional en la familia y el enfoque de parentalidad positiva, y también otro sobre comunicación asertiva. Con esto quiero que ustedes vean la variedad enorme de tópicos de carácter socioafectivo que vienen un poco a reforzar esta voluntad de entrega social que tenemos las instituciones que hemos amparado esta cátedra. Y sin dilatarme más, muchas gracias de nuevo, doctor José Antonio Marina, por estar aquí con nosotros, por hacernos un poco de maestro de ceremonias para el arranque de estos 4 años. Gracias de verdad por compartir y somos todos oídos. Muchísimas gracias. Bueno, después de estas presentaciones del presidente de la Fundación y del director de la cátedra, si yo fuera inteligente, fingiría en este momento una indisposición, me iría y se iban ustedes a quedar con un sabor de boca fantástico. Estuvimos en una conferencia estupenda, bueno, no la dio, pero da igual. Ahora empieza mi decadencia. Porque ahora, después de los elogios, ahora tengo que justificar el que ustedes hayan dejado la estupenda tarde que hay para venir aquí. Quiero agradecer a la cátedra, quiero agradecer a la UNED, a Teresa Mizcoz, al presidente de la Junta que me hayan albergado aquí, que hayan puesto en marcha este barco que hoy asistimos a su botadura y al que deseo que tenga unas singladuras fantásticas, exitosas y que dure mucho tiempo. La experiencia me dice que antes de empezar una conferencia hay una pregunta esencial que debemos hacernos. ¿Se me oye bien? Bueno, entonces sigo. Hace un año, el mejor neurólogo español después de Ramón y Cajal, Joaquín Fuster, a quien casi ha mencionado el presidente porque es el que hizo adelantar la investigación sobre los lóbulos frontales, me pidió que hiciera el prólogo para una autobiografía. Y yo le dije, bueno, Joaquín, esto es una autobiografía, pero es también una historia de la neurología. Es una persona que tiene 87, 88 años y que ha ido pasando por todas las etapas de la neurociencia, de manera que al mismo tiempo que hacía su biografía, estaba haciendo la historia. Y a mí me sucede algo parecido con la educación emocional. Cuando yo publiqué el libro que ha señalado Juan Carlos, los sentimientos y las emociones no se distinguían entre ellos, pero estaban en realidad fuera del currículum académico. Incluso en las facultades de psicología, las emociones se estudiaban, pero como una parte de una asignatura mayor, que era la asignatura de motivación. ¿Y por qué no se estudiaba? Porque parecía que el mundo emocional era un mundo impenetrable, era un mundo oscuro,
sobre el que la ciencia no tenía nada que decir. Fíjense que la palabra con que en Grecia se designaban las emociones, pathos, ha pasado al castellano en una palabra, patología, que aunque etimológicamente significa ciencia de las emociones, en realidad significa ciencia de las enfermedades. ¿Por qué? Porque se pensaba que las emociones son perturbaciones y que vienen, por lo tanto, a alterar el buen funcionamiento de lo que constituía la esencia del ser humano, que era la razón. Entonces era un peligro y había que hacer lo posible por erradicarlas. Bueno, eso era un disparate porque, en primer lugar, no podemos erradicar las emociones y, en segundo lugar, porque, según han demostrado, yo creo que el neurólogo que en este momento tiene una teoría más completa de todo el ser humano, que es Antonio Damasio, pues hizo un descubrimiento notable. Él había encontrado en la historia de la neurología un caso especial, que era el caso de un trabajador que se llamaba Phineas Gage, que trabajaba mientras se construía una línea de ferrocarril retacando los barrenos para volar las piedras. En una de estas, el barreno estalla y la barra con que estaba retacando le atraviesa el cráneo por debajo del ojo hasta arriba. Lo sorprendente es que pudo ir por su propio pie a que le curaran. No tenía ninguna alteración intelectual, es decir, seguía hablando, seguía pensando, y entonces, pues bueno, pues le dieron de alta. Pero Damasio vio que sí había una perturbación que había tenido. Esa persona había cambiado de carácter. De manera que no había alterado para nada las funciones cognitivas, pero había alterado el control del campo emocional. Entonces él dijo, voy a ver si investigo por qué ha pasado esto. Y entonces, con la ayuda de su mujer, buscó casos que, o bien por accidente, o bien por una operación quirúrgica para extirpar un tumor, hubieran producido unos daños parecidos. Y se encontró con un fenómeno interesantísimo que nos ha iluminado mucho sobre este tema, que es las personas que tenían esa lesión mantenían perfectamente todas sus facultades racionales, toda su capacidad de razonamiento, toda su memoria, pero eran incapaces de tomar decisiones. Entonces llegó a una conclusión que nos sorprendió a todos. En el momento en que se cortan las vías que enlazan la parte más racional y de toma de decisiones, que es el lóbulo frontal, con la parte más emocional que está en el centro del cerebro, en lo que llamamos las áreas límbicas, cuando se cortan esas vías, al carecer de la energía emocional, la razón es incapaz de tomar decisiones. De manera que entonces empezábamos a poder situar cuál era el campo de las emociones. Las emociones no eran una perturbación, las emociones eran una fuente de energía para la acción, que después, en el caso humano, ha tenido que ser modulada, dirigida, controlada, educada, reeducada, regulada por las zonas más modernas y más cognitivas del cerebro, cuya sede es precisamente los lóbulos frontales. Entonces ahí veíamos con claridad que no se podía prescindir de las emociones, que lo que había que hacer es ver cómo se podían encajar dentro de otro sistema distinto, porque al estudiar el cerebro humano vemos que se ha ido construyendo en épocas muy diferentes. Hay partes muy antiguas, el paleocerebro, que es muy antiguo, y hay partes muy modernas, que es la corteza cerebral. La parte antigua, que es la emocional, aprende con mucha lentitud. Es decir, seguimos moviéndonos por patrones que se configuraron hace ya millones de años, y sin embargo la parte más racional, la corteza, aprende con muchísima rapidez.
pero sin poder llegar a penetrar el mundo emocional o haciéndolo de una manera costosa. Y entonces tenemos ahí un cerebro que funciona a dos velocidades. Una velocidad muy rápida, que es la corteza, y otra una velocidad muy lenta, que es todo el mundo emocional. Y de ahí empiezan a surgir las distintas disfuncionalidades, por decirlo así. Que además, a las cuales además se añade una cosa. Nosotros, al hacer un repertorio de las emociones básicas, vemos que son muy pocas, según unos son 5, según otros son 6. Las compartimos en realidad con los animales superiores, pues porque son el miedo, la furia, el afecto, el asco, bueno, poco más. Pero lo que ha hecho la enorme exuberancia cognitiva de nuestra inteligencia, entre otras cosas, el que nosotros podamos manejar tantos símbolos y vivamos por una parte en la realidad y por otra parte en el mundo imaginado, pues ha hecho que las emociones que se han mantenido a lo largo del proceso evolutivo porque nos permitían adaptarnos, pues al tener esa especie de exageración intelectual, se pueden convertir en emociones desadaptativas. Yo luego voy a poner un ejemplo de una que he estudiado especialmente, que es el miedo. El miedo es una emoción que tiene una función adaptativa, que es detectar el peligro y activar el movimiento de respuesta ante el peligro, sea la huida, sea la lucha, sea la inmovilidad. De manera que es una emoción enormemente conveniente. Las personas que no tienen absolutamente nada miedo son unos suicidas prácticamente. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos demasiado miedo. Tenemos miedos ante objetos que no son realmente peligros, tenemos miedos que nos paralizan, tenemos miedos absurdos, tenemos miedos... Es decir, en ese momento es cuando las emociones se han convertido en disfuncionales. Y es ahí cuando debemos decir, vamos a ver si podemos tener unas emociones inteligentes en el sentido de que nos sirvan. ¿Para qué? Y yo creo que este es el centro del mapa de las emociones. ¿Para qué tenemos emociones y para qué tenemos que educarlas? Les decía que mi biografía es casi la biografía de las teorías sobre inteligencia emocional, porque cuando yo publiqué ese libro no se escribía, pero ese mismo año apareció un libro que tuvo la ventaja de enfocar la importancia del tema, que era no de un investigador, era de un periodista que llevaba durante mucho tiempo las páginas científicas del The New York Times, Daniel Goleman, pero que estaba muy informado de lo que se estaba haciendo. E hizo un libro muy atractivo que se llamó precisamente La inteligencia emocional. Entonces, como todas las cosas que tienen, que de repente se ponen de moda, llegó un momento en que todo era inteligencia emocional, en que lo importante era la inteligencia emocional, en que todos los problemas de convivencia tenía que resolverlos la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional se pasó de rosca, porque entonces opacó el resto, digamos, del mapa de la inteligencia. A mí eso me preocupó porque creo que uno de los problemas que tiene la psicología actual es que, movida por la especialización, ha ido fragmentando la psicología, la mente del sujeto humano, y no tenemos una idea del sujeto humano entero, de la persona entera. Un ejemplo, en la Asociación Americana de Psicología, que es muy potente, hay 50 divisiones, cada una tiene un enfoque distinto y la mayoría no se hablan entre sí. De manera que la idea que yo tengo es que hemos fragmentado mucho el sujeto y luego hemos querido juntar todos los trozos y hemos hecho, con perdón, una psicología de la hamburguesa. Que es que hemos cogido muchos trocitos, los hemos pegado a ver cómo hacemos eso, y entonces hay momentos muy brillantes, pero que yo creo que nos conviene situarnos dentro del mapa general.
Yo creo que eso es una de las cosas que es importante hacer precisamente a los estudios sobre las emociones y a partir de ahí a los estudios de la inteligencia emocional. Voy a ver si esto funciona, que no funciona. Sí. En primer lugar, me gustaría definir la noción de inteligencia con la que yo trabajo, porque me parece que es la que tiene más potencia. La función de la inteligencia no es conocer. La función de la inteligencia no es sentir. La función de la inteligencia es dirigir la acción. Y para dirigir la acción necesita tener conocimientos y necesita estar movido por emociones. Por aquello que les decía de Damasio, si no tenemos emociones nos quedaríamos inertes. Pero el objetivo de todo es que los seres humanos, que los seres vivos, se enfrentan continuamente con problemas. Por eso el último libro, que lo he puesto ahí, ha sido un detalle de cortesía, pero no veníamos hoy a hablar del libro. Lo que he tratado, ese es un tratado precisamente de los problemas. La inteligencia humana lo que tiene que hacer es resolver problemas. Y los problemas inevitablemente tienen un componente emocional y la resolución de los problemas tienen, evidentemente, un componente emocional. En primer lugar, porque un problema, incluso etimológicamente, proballo significaba en griego una piedra que se ha lanzado delante del camino y nos impide el paso. Nos impide la realización de los deseos o la realización de nuestras expectativas o la búsqueda de un estado emocional agradable. Y de repente se nos presenta el problema allí y nos corta el paso. Y lo que tenemos que hacer es quitar ese obstáculo. Quiero tener unas relaciones emocionalmente fantásticas con mi pareja, sí. ¿Y qué me ocurre? Pues que las buenas intenciones se rompen en el momento que cruzamos dos palabras. Ese es un problema. ¿Y qué hago? Pues voy a ver cómo quito esto. Y entonces es cuando también para resolver el problema tenemos que apelar también a muchas emociones. ¿Por qué? Pues porque tendremos que quitar el miedo, porque el miedo nos va a impedir resolver el problema, porque tendremos que aplacar la ira, porque la ira va a ir a ver si destruimos el obstáculo en vez de solucionar la cuestión, porque debemos eliminar la depresión o el aburrimiento o los sentimientos de pasividad. Y todo eso necesitamos, de alguna manera, saber cómo organizarlo. ¿Para qué? Bueno, pues para resolver el problema. Y eso nos permite enfocar toda la inteligencia dentro de un marco mucho más íntegro. Para resolver un problema necesitamos contar con conocimientos y necesitamos saber gestionar las emociones. Y necesitamos precisamente las dos cosas. Y aquí me gustaría que se llevaran este cuadrito a casa, porque este cuadrito nos aclara el mapa de la inteligencia. Miren ustedes, la mayor parte de las cosas que hacemos, de las cosas que hace nuestra inteligencia, lo hace de una manera no consciente. Solo una pequeña parte de toda la tarea de información que está captando, elaborando, recordando, mezclando, combinando, un poquito pasa a estado consciente, un poquito. Y a partir de ese estado consciente, desde arriba, desde lo que llamamos la inteligencia ejecutiva, intentamos ver a ver qué hacemos con esto. Ver si a los deseos que tengo les dejo pasar o los bloqueo. Ver si las soluciones que me han propuesto para los problemas las acepto y paso a la acción, las bloqueo en absoluto. No debes matar a tu vecino. Por mucho ruido que haga, no le mates. Bueno, lo he bloqueado. O puedo devolverlo a esa inteligencia generadora que es la que busca soluciones y decir, búscame otra solución. Porque la que me has dado no vale. Pero tengan en cuenta que la búsqueda de las soluciones no sabemos cómo lo hacemos. ¿Por qué? Porque le está haciendo esa gigantesca maquinaria
que es la mayor parte de nuestro cerebro, que trabaja a su aire. Por si hay algún matemático en la sala, se supone que el cerebro realiza por segundo 10 elevado a la potencia 14 de operaciones mentales, es decir, que manejan un bit de información. Eso es un disparate, eso es una cantidad gigantesca. ¿Qué hacemos? Bueno, pues todo esto, estamos generando cosas. Y de las cosas que generamos, si ven la parte de abajo, pues hay una parte que son ocurrencias cognitivas, se nos ocurren ideas, se nos ocurren razonamientos, se nos ocurren inventos. Otra parte es el sistema motor, nos movemos. Ninguno de ustedes, nadie, si en este momento les dijera a cualquiera de ustedes que fueran hacia la puerta, se levantarían y se harían andar. Pero, sin embargo, alguien, su cerebro ha tenido que pensar en qué posición tienen las piernas, por ejemplo. Porque antes de echar a andar hemos tenido que descruzar las piernas, apoyamos en una o en otra. ¿Y eso quién lo piensa? Nuestro cerebro. A mis alumnos más jóvenes les digo, menos mal que vuestro cerebro es más inteligente que vosotros. Y creen que digo una tontería. Y no, nuestro cerebro es más inteligente de lo que nosotros conscientemente podemos hacer. Y tenemos que estar basándonos en eso. Y otra de las cosas que hace es que produce emociones, produce sentimientos. ¿Y por qué? Pues vamos a ver si ahí es donde estamos. ¿Cómo nosotros generamos sentimientos? ¿Por qué de repente una persona me resulta simpática o antipática? ¿Por qué me dan miedo cosas absurdas? Por ejemplo, pasar por debajo de una escalera. ¿Por qué de repente me irrita el comportamiento de una persona o alguna cosa? ¿Por qué soy impulsivo? ¿Por qué soy susceptible? Es decir, ¿por qué de repente tengo que convivir con una persona que si le digo buenos días es una ofensa, si no le digo nada es una ofensa, y si le digo ahí te pudras es una ofensa también? ¿Qué le pasa a este? Es decir, ¿por qué? Porque claro, nosotros lo único que conocemos es el final, la parte que ha subido arriba. Pero todo el manejo que hay en esa parte generadora, pues empezamos a conocerla, pero la conocemos muy bien. Para que se den cuenta, voy a hacer una prueba muy sencillita. Contesten en silencio a la siguiente pregunta, que no tiene trampa, digan lo que es. ¿Han estado ustedes en el planeta Marte? ¿Nadie? Qué desilusión. Yo pensaba que algún pamplonica había estado ya, vamos. Bueno, ¿les ha costado trabajo decidirlo? No. El cerebro lo hace con bastante rapidez, tarda unos 200 milisegundos. Bien, somos bastante rápidos. La pregunta interesante viene ahora. ¿Qué han hecho ustedes para saber que no han estado en el planeta Marte? Ustedes no han hecho nada, su cerebro ha hecho muchísimo. Cuando queremos que un ordenador realice esa misma función, le tenemos que dar una relación de todos los sitios donde hemos estado, introducimos planeta Marte, hace una cosa que hace fantástico, que es un matching. Si ve que no hay pareja, dice, no ha estado. ¿Qué ha hecho nuestro cerebro? Pues no lo sabemos, pero que ha hecho mucho, seguro. Bueno, pues lo mismo ocurre cuando estamos hablando del mundo emocional. El mundo emocional que sentimos. Tengan ustedes en cuenta que el inglés ahí ha sido muy fino. El inglés distingue entre emotion, que pueden no ser conscientes, y feeling, sentimientos que son conscientes. De manera que la parte consciente de la emoción es el feeling, es el sentimiento, y lo otro pueden ser alteraciones bioquímicas, por ejemplo, lo que les parezca, pero no tienen por qué ser conscientes. Nosotros no, nosotros hemos mezclado todo y distinguimos emoción de sentimiento únicamente por su intensidad y su duración, nada más, y de una manera un poquitín imprecisa. Pero lo importante es ver que cuando estamos hablando de los sentimientos o de las emociones, nos viene bien tener este mapa presente, porque el origen de los sentimientos está en la inteligencia generadora de ideas, de sentimientos, de deseos, y que si queremos comprender, y que todos están dirigidos a la acción.
Por eso tiene arriba el piloto del barco, que es el que va viendo a ver si con todo este follón que tenemos vamos dirigiendo con más o menos inteligencia a toda esta fuente enorme de energías, de ocurrencias, de miedos, hacia la meta que a nosotros nos parece que es la que tenemos, que es la que queremos conseguir. Bueno, ¿y qué es lo que produce? ¿Qué es lo que está produciendo esas cosas? ¿Cuál es la fuente de nuestros sentimientos, de nuestras ideas? Bueno, es una cosa que llamamos, ya lleva mucho tiempo la psicología utilizándolo, los llamamos esquemas. Es un conjunto de mecanismos, por decirlo así, que entonces captan la información, la interpretan y producen. Entonces, claro, lo que nos interesa para ver si comprendemos lo que son las emociones es, vamos a coger el miedo. En el miedo, una persona, también un animal, percibe una cosa, su esquema activador del miedo hace algo y de repente yo siento miedo. Bueno, pero ¿y qué? A mí lo que me intriga es, bueno, ¿y qué es lo que ha pasado en ese esquema? Ahora, como os decía, como yo he pasado toda la historia de la educación emocional, cuando empieza la educación emocional, digamos, la parte clásica de la educación emocional, tenía fundamentalmente 4 objetivos. Comprender las emociones propias, gestionar las emociones propias, regularlas o no regularlas, comprender las emociones ajenas y regular de alguna forma las emociones ajenas. Yo creo que ahora estamos, eso es lo clásico permanece siempre, pero ahora estamos, yo creo, en un momento de avance en que la inteligencia emocional lo que nos interesa es que nos enseñe no a conocer, a comprender y a regular lo que tenemos, sino a sentir mejor. Es decir, que desde el punto de vista de la educación sería, bueno, si las emociones las están produciendo unos esquemas emocionales, a ver si yo consigo saber lo suficiente de estos esquemas emocionales para cambiarlos y, por lo tanto, que su salida, que es la emoción que siento, haya cambiado. Es decir, no se trata que yo sienta una furia, intente como pueda descontrolarla, sino vamos a ver si yo no siento esa furia. Y esto es posible. Vamos a poner el esquema del miedo. Pongo el esquema del miedo porque a mí me ha interesado mucho esta emoción. Creo que todos sentimos miedo. Creo que es un problemón. Los miedos son un problema muy insidioso. Nos hace hacer muchas cosas tontas y otras. De manera que me parece que el miedo es tremendo y además que tiene una característica. Los niños hay niños que nacen con propensión a los miedos. Es lo que llamamos niños vulnerables, que tienen una capacidad, nacen con una especie de antenitas para captar todo lo peligroso que pueda haber alrededor. Igual que los niños con seguridad nacen con unas antenitas y todo les parece estupendo. No, hay niños que inmediatamente, cuando tienen, por ejemplo, una novedad, se retraen. Y lo hacemos con un test muy, muy, muy elemental. Si un niño de 2 años, por ejemplo, está con su mamá y hacemos que en la habitación entre un camioncito que se mueve, por ejemplo. El niño, digamos, valiente se va por el camioncito. El niño vulnerable se vuelve hacia la madre. Entonces ya sabemos que ese niño ha nacido con un tipo de predisposición genética a los miedos y que esa predisposición le va a hacer que, si no tenemos cuidado, vaya a aprender más miedos con mucha facilidad. Miedos excesivos. Es decir, el esquema general del miedo está fijo, pero la modulación del miedo, a qué voy a tener miedo, con qué intensidad voy a tener miedo, cada persona lo va construyendo a lo largo de su biografía. De manera que tenemos un componente en el esquema, este esquema que es el que después va a producir nuestra experiencia del miedo, ya hemos aislado un factor, hay un factor genético. En Inglaterra se hizo famosa una cepa de ratas que se llamaban ratas reactivas o ratas de Mautley,
porque es el hospital donde se va aislando, que se fueron aislando una estirpe de ratas que era muy, muy miedosa, porque precisamente lo que quería es ver cómo se podía aislar ese componente de predisposición al miedo. Ya, pero eso no es todo el asunto, el esquema es mucho más grande. Por una cosa que el presidente ha mencionado, que es que mientras el final del siglo XX fue el siglo de la genética, y hemos descodificado todo el genoma humano y muchos más, el siglo XXI está siendo el siglo de la epigenética, que lo que nos dice es, sí, nosotros venimos con un genoma heredado de nuestro padre y de nuestra madre, pero no todos los genes se activan. Se activan unos sí y otros no. Y esto, hay algunos que no, hay algunos que se activan inmediatamente, pero esta especie de posibilidad que tenemos de que se activen o no se activen, pues hace que el factor que introduzca sea un factor ambiental. Entonces, hay entornos que favorecen que se activen unos genes y que no se activen, o que no se activen otros. Pasa igual que en las enfermedades. Una persona puede tener, digamos, genéticamente predisposición a la diabetes, no quiere decir que vaya a desarrollar una diabetes, depende del entorno en que está. Bueno, pues con estos genes pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está interviniendo más? Pues si ven ahí el esquema, después hay una C. Bueno, hay miedos que se adquieren por condicionamiento. Es decir, si yo someto a un niño a una experiencia traumática, el niño va a tener miedo a esa experiencia. De manera que se produce. Si un niño ha tenido una mala experiencia con un perro, ha adquirido el miedo a los perros. Y eso ya lo ha incorporado a su esquema emocional del miedo. Bueno, ahí tiene el miedo al perro. El siguiente es la O, que es que los niños aprenden los miedos por observación. De manera que si ven, por ejemplo, que su madre hace una escena cada vez que ve una araña, el niño piensa la araña es una cosa que hay que tener miedo. Y aprende ese tipo de miedo por observación. Otro factor que ya hemos incluido dentro de este esquema emocional, que es el que en último término va a generar remoción del miedo. La tercera, la I. Bueno, es un aprendizaje, yo lo he puesto por inducción, educamos, por ejemplo, a los niños a tener miedo de ciertas cosas. Y lo hacemos porque creemos que así los vamos protegiendo. Y muchas veces nos pasamos de rosca. Es decir, los niños están recibiendo siempre una serie de consejos. Tienes que tener miedo de esto, ten cuidado de esto, no hagas esto, que esto es peligroso. Y entonces eso va quedando también en el puzzle es otro de los elementos que está creando otro tipo de miedo. Pero luego hay dos muy importantes. Uno de ellos que se está tratando hoy en el seminario, que intervienen muchísimo en si tenemos miedo o no tenemos miedo, en la fuerza que tiene el miedo dentro de nuestra personalidad, las creencias que tenemos. Dos tipos de creencias. Uno, la creencia de cómo funciona el mundo, es decir, si el mundo es amenazador o no es amenazador. Por eso, cuando yo estuve haciendo los programas de la Universidad de Padres, que era y cómo deben los padres en edades muy tempranas, cuando todavía este esquema no se ha desarrollado del todo, cómo se debía educar emocionalmente a los niños. Bueno, una de las cosas que decíamos, esto es tarea fundamentalmente de los padres y fundamentalmente del primer año y en todo caso del segundo. El niño tiene que tener el aprendizaje de que ha venido a un mundo no hostil. Y esa especie de seguridad básica es una seguridad básica que sabemos que se mantiene durante mucho tiempo. En cambio, cuando el niño tiene la impresión, el bebé, de que está en un mundo hostil, porque es impredecible, porque puede ser violento, pues porque los padres gritan a voces y tienen peleas delante de él, él no entiende lo que dicen, pero el niño entiende el tono en que se dice. Entonces, eso es lo que está diciendo, pero vamos a ver, quiero volverme, bueno, lo que quiero es volverme a la trepita de mamá, que estaba estupendo, ¿no? Porque este mundo es un mundo muy hostil. Y entonces, esas creencias son muy difíciles después de quitar, y vamos teniendo
creencias sobre el funcionamiento del mundo que van a tener una gran importancia porque se quedan ahí fijas en ese esquema emocional del miedo. Había una antropóloga americana, Margaret Mead, que fue muy atractiva y tuvo un éxito en Estados Unidos. Luego resultó que una parte importante de las cosas se las había inventado. Pero bueno, se las inventaba con gracia. Pero estudió a 3 tribus de la Melanesia que vivían muy cerca unas de otras. Y una de ellas eran los Sarapés, me parece que se llamaba, que eran un pueblo en el que su gran educación emocional era que los niños vivieran felices y vieran cómo crecía el ñame, que era con lo que se alimentaban. Es decir, era, bueno, no se les regalaban a los niños, toda la tribu educaba al niño de manera que pasaban unos días en la cabaña de uno, con la cabaña de otro. Pero a muy pocos kilómetros había otro que eran los Mundugumor, empeñados en que los niños fueran violentos, agresivos. ¿Por qué razón? Porque lo que les enseñaban es que el mundo era absolutamente hostil y que tenían que estar preparados a defenderse contra quien fueran, incluso contra su amiguito. No se podían fiar de nadie. Entonces, esta era una creencia sobre el mundo que lo que les estaba era introduciéndose en ese esquema, es que hay que tener miedo de todo. Una parte, por ejemplo, importante, y eso es grave, de la educación religiosa se ha basado en introducir en el esquema del miedo componentes religiosos. Y claro, funcionan muy bien. Una parte importante de cómo se ejerce el poder puede ejercer el poder quien puede crear miedo a otras personas. De manera que toda la tecnología para introducir ese factor de creencias que favorecen el miedo en ese esquema está muy desarrollada y está muy practicada. La otra creencia es distinta y eso interesa mucho porque por ahí vamos a poder encontrar un modo de actuar sobre esto, que son las creencias que el sujeto tiene sobre su capacidad para enfrentarse con el problema. Entonces, lo que sabemos es que el sentimiento de propia eficacia es inversamente proporcional a la intensidad del miedo. Si yo sé que domino el problema, ese problema no me va a dar miedo. Es precisamente cuando lo que tengo es la creencia en mi impotencia, cuando de repente me voy a encontrar aterrorizado. Bueno, ¿con esto qué pasa? Que esto nos da una imagen, una expectativa de educación emocional muchísimo más completa, porque tenemos la educación emocional, que podemos decir clásica, comprender las emociones, gestionarlas, comprender las emociones ajenas, gestionarlas, pero añadimos una cosa de más calado. Bueno, es que a lo mejor podemos conseguir que los esquemas emocionales que van a producir después la experiencia de las emociones estén mejor ajustados, sean más positivos, no sean disfuncionales. Y entonces ahí tenemos la educación profunda de las emociones. Pero todavía tenemos otro problema que, bueno, ¿y esto cómo se hace? Bueno, esto empezamos, lo de alterar el esquema emocional, sabemos mucho acerca de eso. ¿Qué hace, por ejemplo, las terapias cognitivas? Bueno, las terapias cognitivas lo que hacen, vamos a ver si cambiamos las creencias, porque si cambiamos las creencias, cambiamos las emociones. Y es toda una terapia que está muy bien estructurada y que es eficacísima para muchas cosas. En otros tipos no, en otros casos lo que tenemos que hacer es intentar descondicionar los miedos. Bueno, pues las terapias conductuales lo que hacen, voy a ver si una persona que tiene un miedo a agorafobia, salir a la calle, voy a ver si consigo que se vaya habituando poco a poco a soportar tensiones más altas hasta que por fin sea capaz de salir a la calle. Todo eso lo que estamos haciendo
es cambiar alguno de los factores que están en el esquema emocional y que, por lo tanto, al tener un poco, aunque sea simplificando, la idea, los factores que están interviniendo, en algunos casos lo que tenemos que ir es hacia atrás, es decir, bueno, esta persona tiene este condicionante biológico para el miedo, a lo mejor sí le tenemos que dar medicinas. ¿Para qué? Pero solo para eso, no para que se quite el sentimiento de miedo, no, sino para ver si conseguimos que pueda ir cambiando alguna parte de este esquema del miedo. Y por lo demás, todo el mundo va a querer cambiar el estado afectivo de alguien. Lo que pasa es que suele hacerlo, digamos, en niveles muy superficiales. Algunas veces no, algunas veces lo que se hace es, yo sé cómo desencadenar la emoción de una persona, sé cómo desencadenar la ira, sé cómo desencadenar el miedo, sé cómo desencadenar la repugnancia. Bueno, eso es bastante fácil. No, lo que estamos viendo precisamente es, vamos a ver si descubrimos cómo funcionan las emociones para intentar evitar que alguien se aproveche de tus emociones. Porque con mucha facilidad estamos jugando en una especie de situaciones ambivalentes, que si no conocemos bien todo el mapa, a lo mejor metemos la pata. Por ejemplo, la empatía. ¿La empatía es buena o mala? Bueno, la empatía es buena porque es lo que me permite comprender los sentimientos de otra persona. Ya, pero yo conozco a nadie que tenga más empatía que los timadores. Los timadores tienen una empatía, vamos, genial. Es que atraviesan a otra persona y saben, yo te voy a decir, te entiendo también que me voy a aprovechar de ti. Y, caramba, pues aquí ha aparecido otra prolongación de la inteligencia emocional y de la educación emocional que no me acaba de resolver la educación emocional. ¿Por qué? Porque tengo que decir y cómo aprovecho y cómo utilizo lo que sé acerca de las emociones. Entonces hay muchos problemas que no me los va a resolver ni solamente el aspecto cognitivo, porque no va a tener potencia suficiente para introducirse en el comportamiento. No va a tenerlo tampoco la educación emocional. ¿Por qué? Porque la educación emocional sirve para cosas contradictorias y entonces ¿quién lo va a tener? Bueno, es que el último marco que en esta teoría de la inteligencia funciona es un marco ético. Y el marco ético lo que me va a decir es, sí, claro que es conveniente la educación emocional, pero la educación emocional no te puedes fiar de las emociones. Tiene que haber un criterio de evaluación de las emociones que no pertenece a la psicología de las emociones, pertenece a otra cosa, que no existiría tampoco sin las emociones y sin conocer las emociones, porque es un componente esencial de eso. En este momento plantea un problema para los que nos dedicamos al estudio de la inteligencia fascinante, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hace cosas maravillosas. No precisamente eso que ha sacado comparándome con otros filósofos, ahí no se ha lucido mucho. No, pero es asombroso lo que hace. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tiene que ver con toda esta teoría de la inteligencia es que la función importante de la inteligencia es la toma de decisiones. ¿Para qué debemos educar a nuestros niños? ¿Para que sepan matemáticas? ¿Para que tomen buenas decisiones? Y para eso necesitan tener una buena formación de conocimientos y una buena formación en educación emocional. ¿Por qué? Porque si no, la fuerza de las emociones va a ser tan sumamente potente que les va a impedir tomar buenas decisiones. Pero que quede claro que lo importante es que tomen buenas decisiones y que la pongan en práctica. Eso es lo importante. Y entonces, hasta eso no llega, aunque es necesaria, no es suficiente la educación emocional. Tiene que prolongarse con la educación ética que va a decir, y este es el buen uso que tiene que tener esa educación emocional que has tenido. El ideal sería que si llegáramos a conseguir el que la gente tuviera buenos sentimientos, entonces haría falta menos.
¿Por qué? Porque ya tenderíamos a hacer las cosas buenas, pero hasta ahora tenemos emociones que pueden indicarnos cosas muy, regímenes de acción muy contradictorios, y por eso tenemos todavía que someterlos a un tipo de evaluación superior. Y esto yo creo que sí nos permite comprender hasta qué punto es importantísimo la educación emocional y hasta qué punto es encuadrarla dentro de una teoría general de la inteligencia dirigida a dirigir el comportamiento. Pero no me olvido de la inteligencia artificial. El problema que tenemos con la inteligencia artificial, y tenemos que decidirlo, yo creo que no tenemos mucho más de 4 o 5 años para tener que decidirlo, es quién va a tomar las decisiones. Si las decisiones las va a tomar un sistema de inteligencia artificial o nosotros vamos a tener que seguir tomando decisiones. Cuando se presentó Trump por primera vez a las elecciones, hace ya 14 años, se presentó un candidato testimonial, pero es muy significativo. La campaña era Watson for President. Lo interesante es que Watson es el sistema de inteligencia artificial estrella de IBM. Y lo que estaba diciendo esa campaña, pues a lo mejor nos gobernaría mejor un sistema de inteligencia artificial diseñado para gobernar una nación. Dispondría de más información que cualquier mortal, no tendría sesgos emocionales, si cuidamos que no los tenga, y por lo tanto su comportamiento sería más eficaz y más justo. ¿Cuál es el problema? Que lo que pensaban que era un elogio para el sistema, que no tenía emociones, era precisamente lo que hacía que ese sistema no pueda gobernar. ¿O no deba gobernar? ¿Por qué? Precisamente porque nosotros estamos teniendo una relación con el mundo en que la información nos está viniendo por 2 canales simultáneos. Uno que nos proporciona los datos, y eso la inteligencia artificial lo hace de maravilla. Y otro que arranca de las emociones y lo que nos pone en contacto es con valores. Nos dice si una cosa es bonita o fea, desagradable o desagradable, dolorosa o placentera, buena o mala. Claro, si quitamos todo el mundo afectivo, lo que se va con ello es toda la posibilidad de actuar en términos humanos, porque careceríamos de valores. De manera que ahí es donde el mundo emocional y la educación emocional alcanza otra profundidad distinta. Cuidado, que es el mundo que nos pone en contacto con valores. Y cuando estamos diciendo lo de los sentimientos adecuados, es a ver si tenemos los sentimientos adecuados para captar los valores que nos parecen adecuados. Tenga, por ejemplo, por poner un ejemplo, la furia. Bueno, la furia lo que es, yo intento destruir algo que se me opone y en principio, como sale fuera de control, no es buena. Entonces, es bueno no sentir nunca furia. Pues una persona tan piadosa como Santo Tomás de Aquino decía, no, el no enfurecerse por nada puede ser un pecado gravísimo. ¿Por qué? Porque hay cosas con las que hay que enfurecerse. Y entonces la persona que todo lo acepta diciendo, no, si todo está muy bien, no. Y entonces Aristóteles, que fue el primero que hizo un tratado de educación emocional en la retórica, pero lo hizo con una finalidad muy práctica. Manejando las emociones se podía controlar en los juicios a los abogados de la parte contraria, de manera que, pero era muy listo. Y entonces dice, no, si es que la educación emocional no es que necesite quitar el miedo, necesita educar. ¿Cuándo debemos tener miedo? ¿Por qué tenemos que tener miedo? ¿Para qué tenemos que tener miedo? ¿Y con qué intensidad debemos tener miedo? Y entonces vemos que todo el ciclo de la educación emocional pues se cierra porque lo que empieza, estos son los problemas que tenemos, vamos a resolverlos bien, tenemos que tomar decisiones de acuerdo con los mejores valores, los órganos que nos ponen en contacto con valores son las emociones, vamos a ver si conseguimos tener un mundo emocional, una estructura emocional
que nos facilite precisamente todo ese recorrido hacia los buenos valores, hacia las buenas decisiones, hacia los buenos actos. Esto es lo que quería deciros, pero añadir una cosa, que cuando trato de estos temas, auditores como ustedes, siempre me gusta contar al final. De manera que, como lo hago siempre, a lo mejor alguno de ustedes ya me lo ha oído, pues hagan como si no lo han oído. Son dos historias. Una que yo sitúo en Toledo, porque soy de Toledo, mientras se estaba construyendo la catedral. Entonces, un antepasado mío, posiblemente, que tenía ya esa afición tan nuestra, que es que nos gusta mucho ver trabajar a los demás, disfrutamos mucho. Pues estaba dando la vuelta a la catedral a ver cómo se hace una catedral. Para los que les gustan las lecturas, Ken Follett escuchó eso y escribió una novela sobre cómo se construye una catedral. O sea que, y llega al sitio donde están los canteros, con el mazo, con el escoplo. Y, bueno, va a hacer unas preguntas. Intenten ustedes reconocer a los tipos de canteros, que seguro que los reconocen alrededor suyo alguno. Va el primero y le pregunta, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero, que debía tener un mal día, dice, pues aquí, con esta piedra de las puñetas y con el calor que hace y el polvo, y el capataz que es un cabrón, y el día que no se acaba nunca, pues estoy pasándolo mal. Va el otro, que está haciendo lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Lo que me han mandado. ¿Y qué le han mandado? Pues que talle aquí un cubo. ¿Y para qué? Ah, pues no sé. Va el tercero, que está haciendo lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el tercero le contesta muy entusiasmado. Estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo una catedral. Bueno, los tres estaban haciendo lo mismo. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que el tercero no había perdido el lazo que le une y que da sentido a su actividad con el fin que quiere conseguir. Es que estaba en un proyecto de hacer una catedral. Lo suyo es muy poquito, sin duda que es muy poquito, pero imprescindible. Lo que hacemos nosotros en la educación también es muy poquito. Amigo, si perdemos el lazo que nos une con un gran proyecto, que en este caso sería, vamos a ver si mejoramos la educación emocional de la ciudadanía entera. Y empezaremos por los tres que tenemos en clase. Bueno, que el proyecto es mucho más grande, que es que el proyecto es, vamos a ver si conseguimos que ese ambiente de hostilidad, este ambiente de agresividad, este ambiente de violencia, este ambiente de cerrilismo egoísta, vamos a ver si esto lo cambiamos. ¿Por qué? Porque si vamos a vivir mejor. Y entonces eso es lo que justifica el que de repente en todos los niveles, digamos, bueno, pues, ¿y a mí qué me toca? Bueno, pues en mi caso me ha tocado dar clase a chicos de bachillerato. Y, pues que si no mantengo activo el lazo con el gran proyecto, eso es un tostón. Pero si mantengo el lazo con el gran proyecto, pues entonces empiezo a darme cuenta de la grandeza que tiene lo que estoy haciendo. Y la segunda historia, que es más corta, hace unos años tuve que hacer un prólogo para las obras completas de un gran escritor, pero que tuvo mala suerte. Vivió en el exilio, no tuvo éxito. Se llamaba Max Aub. Y a mí me llamó la atención lo que él había escrito para su epitafio. Y es una frase que me parece tan noble y por una parte tan humilde y por otra parte tan altanera, que yo me la repito muchas veces y que conste que no tengo ningún interés por mi epitafio. Es decir, no tengo ningún interés por mi tumba. La frase era, lo que quiere que pusiera es, hice lo que pude. A mí eso me parece una cosa fantástica, fantástica. Y que en este tema que estamos haciendo, teniendo la conciencia de que qué bueno sería que todo el mundo de nuestros sentimientos estuviera más claro, estuviera mejor orientado, estuviera eliminando los descontroles, estuviera eliminando la violencia. Eso que es bueno. Bueno,
es una cosa que no es inalcanzable. Bueno, yo voy a empezar a hacer lo que pueda en mi ámbito. Y a lo mejor podía pasar algo. ¿Se acuerdan ustedes de niños que jugábamos con un caleidoscopio, que era un tubito, que dabas así un golpecito y cambiaba todo? No, los cristales eran los mismos, pero cambiaba el dibujo. Bueno, pues a lo mejor si pudiéramos irnos un poco de tiempo a la cama, pudiéndonos decirnos sinceramente, el mundo está fatal, pero vamos, fatal y lo que le queda. Pero yo he hecho lo que he podido para que no esté. Pues a lo mejor se producía un cambio con el del caleidoscopio. A lo mejor las cosas podían cambiar más rápidas que lo que queríamos. Bueno, pues yo ya he hecho lo que he podido. Ahora le toca a la cátedra que se encarguen ellos de resolvernos los problemas. Muchísimas gracias. Sí, bueno, da todavía la opción el doctor José Antonio Marina. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, quisiera. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Al hilo de lo que ha traído a colación con el tema de la inteligencia artificial, que no tiene sesgos emocionales, pero puede tener sesgos de muchos otros tipos, nos va a enfrentar en un futuro también cercano, bueno, ya existe, con realidades que no son reales. Con sistemas como haya de clonación de voz, de clonación de, bueno, ya de lo que es la identidad de lo que consideramos que es nuestro entorno. ¿Desde qué punto de vista, o sea, qué puede afectar el dejar de confiar de las percepciones que tenemos o en qué situación nos deja ese escenario? Bueno, pues ese es un problema realmente serio. Afortunadamente, parece que las tecnologías del metaverso van más lentas de lo que parecían. Porque, claro, si habéis tenido alguna experiencia de haber actuado con gafas, que solo son gafas de realidad virtual, es que la impresión de realidad es total. Es que te parece que estás en ese sitio. Claro, el sustituir una realidad virtual, la realidad real por la realidad virtual, tiene un problema clarísimo de adicción. ¿Por qué? Porque en la realidad virtual yo puedo hacer lo que quiera. En la realidad real estoy muy limitado. Y entonces tenemos el problema de si ya mucha gente está refugiándose en pantallas muy elementales, como las que tenemos ahora, porque mantienen una situación emocional muy alta. Cuando esto se generalice y sea mucho más potente, lo que está en juego es que tengamos la capacidad de decidir. Para que veáis cómo se mezclan las cosas, el problema que tienen las nuevas tecnologías, sobre todo las que se hacen a través del móvil, decimos, es que son adictivas. Dice, bueno, ¿y por qué son adictivas? Bueno, son adictivas porque detrás de las pantallas, a mí me lo decía Tim Harris, pues que ha estado trabajando, diseñando en Google, en Facebook, decía, la gente piensa que cuando está manejando una pantalla, está siendo dueña de lo que él quiere hacer con la pantalla. No se da cuenta que detrás de la pantalla hay miles de gentes muy inteligentes que lo que está es intentando que él teclee lo que ellos quieren que teclee. Y que son tan sumamente inteligentes, por ejemplo. Uno de los momentos importantes en la capacidad de adicción de las nuevas tecnologías fue cuando, siendo la director general Sandberg, que es una tipa muy lista, introdujo una cosa que parece que es muy nada insignificante, los like. Los like es un premio inmediato que se da a las personas y que va a querer repetirlo. Y por lo tanto, lo que estamos viendo ahora, si los
los que estéis un poco al tanto de cosas de psicología lo vais a entender. Lo que estamos viendo ahora con las nuevas tecnologías es el triunfo absoluto de Skinner. Las nuevas tecnologías son como la caja de Skinner, que están dando pequeñísimos premios, y entonces, para conseguir esos pequeñísimos premios, que es tengo 750 likes, ¿hago qué? Pues hago lo que me están pidiendo que dé mis datos. Y también convenía explicar un poco qué es lo que significa esto. Mirad, el otro día hubo una noticia tremenda, que es que el ejército israelí mató a 7 cooperantes de la ONG de José Andrés. Entonces, el ejército israelí dio una justificación que ha sido un error de identificación. Bueno, pues si te quedas ahí, eso pasa, ha pasado siempre. Ya, el problema que se plantea es que la identificación de los objetivos militares del ejército israelí lo hace un programa de inteligencia artificial que se llama Lavender. Entonces, la identificación y la orden de si ataco o no ataco la da un sistema de inteligencia artificial. ¿Y qué pasa con este sistema? Este sistema, la tecnología básica es la tecnología que se hizo para reconocimiento de imágenes. Reconocimiento de imágenes, hacer que un programa reconozca una imagen, esto es un perro, esto es un gato, esto es una mesa, es una proeza computacional de una categoría. ¿Por qué? Porque el programa tiene que aprender a distinguirlos. Y tiene que aprender a distinguirlos porque le tengo que dar muchas imágenes diciéndolas, esto es un perro, y él va aprendiendo todo lo que le digo que es un perro, él ya encuentra sus patrones y al final acierta con mucha probabilidad. Pero tiene primero, esto cuando dio un gran salto es cuando la Universidad de Stanford y la Universidad de Princeton hicieron un banco de imágenes que empezaron a tener 14 millones de imágenes. Y dice, bueno, eso es fácil. No, es que cada imagen, una persona tenía que poner abajo perro, gato, mesa. De manera que primero tienes que clasificar todas las cosas y para que la capacidad de discernimiento fuera amplio, dividieron esas fotografías en 22.000 categorías, es decir, 22.000 grupitos, cada uno con su etiquetita. Es decir, lo que hacen los sistemas de inteligencia artificial es lo que yo les digo que hagan. De otra manera diferente. Y además se equivocan con mucha facilidad. Es posible equivocarles con mucha facilidad. Google tuvo un problema tremendo porque identificó un selfie de 2 personas negras y lo tituló como gorilas. Y se organizó un problemón y, bueno, Google pidió perdón, Google 20 veces, pero no supo exactamente por qué razón la máquina había considerado que esas dos personas las había etiquetado como gorilas. No supo hacerlo, porque la máquina empieza a buscar las identificaciones por cosas que hace a su manera, que son eficaces, pero que nosotros no sabemos lo que ha aprendido. De manera que en este caso no sabíamos qué había aprendido bajo el paraguas de gorila, y Google lo que dijo es vamos a quitar esa categoría de nuestro diccionario porque no sabemos cómo funciona. Por ejemplo, se equivocan por lo menos en un 10% al diferenciar entre hombre y mujer si la fotografía del hombre se hace en una cocina. ¿Por qué? Porque una parte importante de las fotografías con que ha aprendido ese sistema de ordenador, quien está en la cocina es la mujer. Entonces, el ordenador ha dicho cocina. Como esto de un cálculo de probabilidades, bueno, pues esto hay probabilidades de que sea una mujer, pues se mete una mujer. Claro, si te estás fiando de ese tipo, con ese margen de error, pues es un problemón. Entonces, ¿cómo lo ha resuelto el ejército israelí? Pues tiene que aceptar un posible índice de equivocaciones. Y entonces el ordenador, si cumple esas condiciones, da la orden de atacar.
Pero lo importante es que, según la importancia del objetivo, la tolerancia a muertes a víctimas inocentes amplía. Por ejemplo, por una de las grandes figuras de Hamás se tolera hasta 100 muertes inocentes. Y, oye, aquí nos estamos moviendo una cosa que sí conviene explicarla, por eso os lo explico, porque cuando hablamos de ¿es un peligro la inteligencia artificial? No, no. Es un peligro la inteligencia humana. Esa sí que es peligrosa. Y precisamente porque es peligrosa es por lo que estamos intentando hacer eso. Vamos a ver si la hacemos menos peligrosa. La tecnología es neutra, entonces hace lo que el diseñador quiere que haga. Incluso los sistemas de inteligencia artificial que tienen muchísima autonomía. Pero el origen, por eso os he contado lo de los curritos que están ahí poniendo el letrerito, tiene que estar alguien que le diga lo que tiene que hacer. Tenemos un problema muy serio. Y el mundo de la educación no sabe qué hacer y además no se lo está tomando en serio, no lo está pensando. Y eso tenemos nosotros que saber exactamente cómo vamos a educar una inteligencia que tiene que ser una inteligencia aumentada. ¿Por qué? Porque va a tener que enfrentarse a una realidad aumentada también. Y eso es lo que viene. Y entonces lo que tenemos que decir es, pero exactamente cómo tenemos que hacer eso. Y el nuevo paso de la educación emocional va a tener que ser ese. Y vamos a ver cómo hacemos educación emocional. ¿Para qué? Para una realidad aumentada, donde los desencadenantes nos van a venir en un formato muy raro. Y eso es un reto educativo que a mí al que dedico muchas horas y que lo veo muy complicado porque además no veo que se esté tomando en serio. En este momento, la gran investigación sobre aprendizaje no se está haciendo en las facultades de psicología ni de pedagogía, se está haciendo en las grandes empresas informáticas, que son gente muy lista. Porque cuando veis exactamente los sistemas matemáticos que hay detrás de cualquier cosita de estas que hace un aparato, es pasmoso como lo han conseguido, pasmoso. Y bueno, pues desde fuera tenemos que ver y con esto qué hacemos. Y ya te digo, a mí me preocupa mucho, pero no sé muy bien por dónde vamos a salir. Bueno. Prometo que seré más corto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, profesor. Marina, le he escuchado que trabaja con padres y madres con educación familiar. Y volviendo atrás, yo también he trabajado y hay una dificultad bastante grande de identificar las emociones y los sentimientos, y todo sentimiento que no está bien resuelto porque está mal identificado, cuando sale hacia afuera sale disfrazado. Entonces, yo eso lo he dicho muchas veces y lo he explicado muchas veces, pero lo he podido vivir con mis nietos, porque a veces una nietita pequeña pues puede tener miedo y tú te acercas a ella y le dices, María, y a lo mejor está montando pues un berrinche terrible con otra hermana, o me has hecho esto, o se busca una disculpa para reñir. Y yo me acerqué una vez y le dije, María, ¿tienes miedo? No, abuela, no tengo miedo. Bueno, no importa. Y entonces me quedé con ella y le dije, pues yo a tu edad recuerdo que tenía miedo. Y fíjate, yo vivía en un chalecito en Bilbao y le llamaba a mi mamá muchas veces con disimulo. Y entonces me he dado cuenta que cuando enseñamos a los padres y a las madres, a veces los padres mismos y las mamás niegan el que un niño tenga miedo y le dice, pero ¿cómo vas a tener miedo por eso? Entonces el niño se acostumbra a no expresar bien lo que está sintiendo o tiene. Mira, ahí hay entonces ahí hay todo eso, identificar, experimentar y expresar adecuadamente. Eso es verdad. Mira, yo cuando hice los programas de la Universidad de Padres, decía que a los niños muy pronto, a partir de los 2 años, se les debía enseñar 2 palabras.
una la palabra miedo y otra la palabra enfado, para que supieran utilizarla. Y además por una razón, los niños muy pequeños, cuando tienen una emoción, precisamente porque les ha venido de la inteligencia generadora y se encuentran muy raros, tienen miedo a las emociones fuertes. Claro. Y entonces, en el momento que saben que tienen un nombre y que pueden manejarlo a través de un nombre, es como si dijéramos de pasar del hemisferio derecho, pasar al hemisferio izquierdo, ya están controlados. De manera que a los niños les tranquiliza. De manera que había que enseñarles a manejar esas dos palabras pronto, y a los padres también. Pero a mí me ha parecido estupendo que sé que una de las líneas de investigación de la cátedra va a ser la inteligencia de las familias. Claro. ¿Por qué? Porque ese es un hogar de alto voltaje emocional, donde además las emociones se distorsionan con muchísima facilidad, y una de ellas es precisamente la identificación de eso. Así como, por ejemplo, en el último ciclo de primaria, es decir, 10 o 11 años, lo que hay que cuidar son otros dos registros emocionales, que es el registro de la agresividad, porque si no se hace ahí esa educación, porque muchas veces la educación emocional en gran parte es también educación motivacional. En realidad es educación afectiva, es decir, educación de lo que no es puramente cognitivo. Si no se resuelve ese problema antes de entrar en secundaria, es un problemón. Y el otro es la timidez o el miedo social, porque si no se resuelve antes de entrar en secundaria, puede generar en fobia social, que es uno. Pero ahora se nos ha puesto un tercero que antes lo hacíamos impepinablemente a los 14 años y que ahora se nos ha descendido a primaria, que es la preocupación excesiva por la imagen física. Lo estamos teniendo cada vez en historia y claro, decir, bueno, es que tenemos que tratar esto en este momento dentro de la educación emocional. Como por desgracia tenemos que estar ocupándonos en la educación primaria de la prevención, que forma parte de la educación emocional, de la prevención de depresiones, porque las depresiones se nos ha bajado a la edad infantil, que antes no la había. Antes los niños no eran depresivos y ahora sí, de manera que algo nos está fallando en la manera de estructurar todos esos esquemas emocionales de los niños, que los estamos haciendo en gran parte un lío. Es decir, se está produciendo un tipo de esquemas que antes aparecía, por ejemplo, el del excesivo preocupación por el aspecto físico a los 14 años y ahora está apareciendo a los 12. Bueno, ahí estamos haciendo algo que es muy perjudicial para nuestros niños. Igual que ahora les estamos metiendo en un lío con decirles cosas muy vagas acerca de la identidad sexual, claro, que forma parte también de la educación emocional, que es que los niños en este momento empiezan a oír, les estamos enfrentando a unos dilemas que les perturban en vez de aclararlos. De manera que, claro, que tenemos que estar muy pendientes, porque sí es verdad que hay casos por ejemplo, de niños o niñas trans que debemos cuidarles muchísimo. Pero vamos, debemos ocuparnos de ellos individualizadamente, no lanzar a lo loco mensajes urbi et orbi, es decir, ¿por qué no? Porque la gente, porque se quedan desorientados, no es eso lo que estamos queriendo hacer. Al contrario, lo que queremos es que todo el mundo de la afectividad sexual necesite una educación. Pero ¿de qué me fiaría yo ahora para que diera educación sexual a mis nietos? Pues lo tendría que mirar con lupa. Por eso, ojalá, no se lo voy a decir ahora así para complicarles más toda la vida, pero ojalá una línea de investigación de una educación emocional fuera la educación emocional en temas relativos al sexo. Completamente de acuerdo. Que son de una complicación muy grande, pero alguien tendrá que hacerlo. Alguien tendrá que tomarlo con seriedad y las cosas que se están diciendo ahora son de una frivolidad, por decirlo así, pues muy preocupante, ¿sabes? Claro. Pero sí, lo de identificar los sentimientos, claro, y lo de investigar en las emociones de las familias, clarísimo también. Fundamental, sí. Hagamos lo que podamos, que hasta está muy bien. Me parece muy bien. No, ponte un 10. Ponte un 10. Bueno, pues han tenido ustedes una paciencia absolutamente colosal, así que
Pues muchísimas gracias. Les siento un poco... No, les noto un poco desmejorados, eso es verdad. Pero muchas gracias. Bueno, Ricardo.